Luz y óptica geométrica. Objetivo: comprender las leyes de la reflexión y de la refracción y cómo se aplican en la formación de imágenes en espejos y lentes. Conocimientos previos. ¿Cuál es la diferencia entre un medio opaco y un medio transparente a la luz? ¿Cómo se llama la propiedad que explica los cambios de dirección de la luz al pasar por un medio transparente? ¿En qué tipo de superficies se produce reflexión especular? Espejo: objeto de superficie pulida que permite la formación de imágenes debido a la reflexión de la luz. Tenemos espejo plano y espejo curvo. Entre los espejos curvos está el espejo cóncavo, cuya curvatura es hacia adentro, tal como ocurre en los espejos de aumento, y el espejo convexo, cuya curvatura es hacia afuera, tal como podemos apreciar en los espejos retrovisores y aquellos espejos situados en supermercados, bancos, servicios públicos, debido a que permiten un mayor campo visual. Elementos de un espejo curvo. En primer lugar, el eje principal es esta línea que pasa por el centro del espejo. El vértice es aquel punto ubicado en el centro del espejo. Centro de curvatura es el centro de la curva que describe el espejo. Foco, punto sobre el eje principal por donde pasan o coinciden los rayos de luz que se reflejan en el espejo. Distancia focal, distancia entre el foco y el vértice. Radio de curvatura, distancia del vértice al centro de curvatura o de un punto del espejo al centro de curvatura. Las imágenes en estos espejos pueden ser virtuales o reales. La imagen es real cuando se produce en el lado en que está el objeto y virtual cuando se forma hacia adentro del espejo. Leyes de la reflexión permiten comprender cómo se producen imágenes en espejos planos y curvos debido a la reflexión de la luz. Primera ley: establece que un rayo de luz paralelo al eje óptico se refleja pasando por el foco. Acá vemos el caso de un espejo cóncavo. En un espejo convexo, aquí el rayo paralelo se refleja como si proveniese del foco. Segunda ley de reflexión: un rayo de luz que pasa por el foco, en el caso de un espejo cóncavo, se refleja paralelo al eje óptico. Y en un espejo convexo, un rayo de luz que va en la dirección del foco se refleja paralelo al eje óptico o eje principal. Tercera ley de reflexión: en el caso de un espejo cóncavo, esta ley establece que un rayo de luz que pase por el centro de curvatura se refleja en la misma dirección. Y en el caso de un espejo convexo, este rayo de luz que va en dirección al centro de curvatura se refleja también en la misma dirección. En el caso de un espejo plano, acá podemos ver que la imagen reúne ciertas características. Es virtual porque se produce del espejo hacia adentro. Está a la misma distancia que el objeto. En este caso, si el gato está a 1 metro del espejo, su imagen se produce del espejo 1 metro hacia adentro. Es una imagen derecha, sin embargo, hay una inversión lateral. Es decir, la parte derecha del gato es la parte izquierda en la imagen, y así viceversa. La imagen es de igual tamaño que el objeto en este caso. Lentes: es un objeto construido de un medio material transparente a la luz que permite el paso de ésta, desviando los rayos de luz en una cierta dirección. Tenemos las lentes divergentes delgadas al centro, gruesas en los extremos, que separan cada vez más los rayos de luz. Los separan, los hacen diverger. En cambio, las lentes convergentes
gruesas en el centro, delgadas en los extremos, reúnen los rayos de luz en un punto llamado punto focal. Hacen cambios de dirección diferentes ambas lentes según la curvatura. El cambio de dirección en la lente divergente implica separación de los rayos de luz y en la lente convergente implica reunir. La dioptría es la unidad que tiene que ver con el poder de refracción o de desvío de los rayos de luz en una lente y se relaciona con la potencia de esta. Elementos de las lentes: tenemos el foco, que es aquel punto en donde pasan los rayos refractados por la lente, por el cual pasan. El centro de curvatura es aquel punto desde el cual podemos obtener la curvatura de la lente. Radiocurvatura es la distancia entre el centro de curvatura y la curva respectiva de la lente. Tenemos también un eje óptico y el centro geométrico, que corresponde al centro óptico, la parte central de la lente. Leyes de la refracción permiten saber dónde se produce la imagen y qué características tiene. Primera ley: un rayo de luz paralelo al eje óptico se refracta o desvía pasando por el foco de la lente, uno de los focos, en este caso el foco del lado opuesto al objeto, siendo el objeto la persona que se ve acá. Segunda ley de refracción: un rayo de luz que pasa por el primer foco, tal como vemos acá, se desvía en forma paralela al eje óptico. Y la tercera ley establece que un rayo de luz que pasa por el centro óptico, por el medio de la lente, sigue igual. Aquí están las leyes aplicadas a la lente convergente. En la lente divergente, un rayo de luz que viaja paralelo al eje óptico se desvía como si viniera del primer foco de la lente, sale en diagonal. Segunda ley: un rayo de luz que pasa por el centro óptico, por el medio de la lente, no se desvía. Y la tercera ley establece que un rayo de luz que va en dirección al segundo foco de la lente, tal como vemos acá, se desvía paralelo al eje óptico. Preguntas del cierre. ¿Qué nombre recibe el espejo curvo ubicado al fondo del telescopio reflector? ¿Cuál es la función de este tipo de espejo? ¿Y cuáles son las leyes que explican la formación de imágenes en este tipo de telescopio que consta de dos espejos?